¿Es el Espíritu Santo una mujer? Ahora, debatir esto es supremamente fácil, eso no tiene ningún problema en debatir, rebatir, contradecir, aclarar esto que están diciendo estas personas. Inclusive, si yo pusiera a un ateo, a un agnóstico, y le pusiera un pasaje de la Biblia para que lo leyera y para que simplemente dijera qué entiende en ese pasaje donde se menciona el Espíritu Santo, cualquier persona va a entender que el contexto gramatical, que el género gramatical, si se puede decir así, que está usando, está hablando en masculino. Entonces es algo muy fácil de debatir. Como estamos en la era de la inteligencia artificial, yo le pregunté esta tarde y le hice dos preguntas. Le escribí, ¿se puede decir que el Espíritu Santo es un hombre? Y entonces Meta me contesta lo siguiente: en la teología cristiana el Espíritu Santo no se considera un hombre ni una entidad física, sino más bien la tercera persona de la Trinidad junto con Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo se describe como una presencia divina, un poder o una fuerza que actúa en la vida de las personas y en el mundo. Se le atribuyen características como la sabiduría, el amor, la verdad y la santidad. En la Biblia, el Espíritu Santo se describe con términos como ruach, que es en hebreo, o como neuma, que es en griego, que significan aliento, viento o espíritu. Esto sugiere una presencia intangible y divina que trasciende la forma humana. Meta Inteligencia Artificial concluye diciendo, por lo tanto, no se considera adecuado referirse al Espíritu Santo como un hombre, ya que esto implicaría una limitación antropomórfica que no se ajusta a la comprensión teológica de esta entidad divina. Eso dice Meta. Ahora yo le hice otra pregunta. Le escribí, ¿se puede decir que el Espíritu Santo es una mujer? Y bueno, pues me sorprendió en gran manera lo que responde la inteligencia artificial. Entonces me responde lo siguiente. En la teología cristiana, el Espíritu Santo no se considera específicamente como masculino o femenino, ya que se entiende como una entidad divina y espiritual que trasciende las categorías humanas de género. Aunque en algunos textos bíblicos se utilizan pronombres masculinos para referirse al Espíritu Santo, esto no implica necesariamente que se le considere masculino en un sentido antropomórfico. En la teología cristiana se enfatiza la naturaleza divina y espiritual del Espíritu Santo, más allá de las categorías humanas del género. En algunas tradiciones, bueno, sigue hablando ahí Meta y comienza a repetir lo que le leí hace un momento. Ahora, esto es lo que dice Meta, que es muy interesante y es supremamente acercado, se acerca a lo que nosotros creemos. Hay alguna cosita ahí con la cual difiere un poquito, pero está muy cercana a la definición. Ahora hablemos un momentico y miremos qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña la Biblia de Dios y qué nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque el único lugar, el único espacio, el único lugar donde nosotros podemos encontrar la definición de la Trinidad, la definición de Dios, la definición del Hijo y del Espíritu Santo, pues el único lugar es las páginas de la Biblia. No hay otro lugar. Por eso tenemos que ir a ella. Entonces comenzamos diciendo que la Biblia radicalmente, la Biblia de manera radical, de manera vehemente, la Biblia dice que Dios es uno y que Dios es espíritu. La Biblia es clara, Él es uno, un solo Dios, y ese único Dios es espíritu. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 lo dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Mateo capítulo 12, versículo 29, dice, Jesús le respondió,
el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en estos pasajes, y hay sin número de pasajes, que obviamente el tiempo no nos alcanza, podemos decir dos cosas. Una, que Dios es uno, y que ese Dios que es uno es espíritu. No es hombre, no tiene cuerpo físico. La única persona que se encarnó y que se hizo un cuerpo físico fue el Señor Jesucristo. Pero el Dios Padre y Dios Espíritu Santo son espíritu. Y ellos, como Trinidad en la eternidad, eran espíritu, son espíritu. Así que vamos a ir atando y vamos a ir definiendo algunas cosas muy importantes para llegar al final y cómo poder rebatir esta creencia tan salida de los cabellos de que el Espíritu Santo es una mujer. Ahora, la Biblia enseña que Dios no es hombre, que no es hombre, ese único Dios no es hombre. Mira lo que dice en Números 23:19. Ahora, esto es muy complicado porque si hablamos de la Trinidad, de las tres personas en una esencia que es Dios en tres personas, uno de ellos se encarnó y uno de ellos se hizo hombre. Pero ya en Números 23:16, antes de que Cristo se encarnara, antes de que Cristo viniera a hacer su obra salvífica, entonces se escribió este pasaje donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Así que en Números estamos encontrando una declaración bíblica muy, muy importante. Si los tres son uno y los tres son espíritu para ese momento, y dice la Biblia que no es hombre para que mienta y es espíritu, podemos entender que el Espíritu Santo pues no puede, no es que no pueda, no tiene un cuerpo. Si él quisiera, pudiera hacerlo. No tiene un cuerpo. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo es un hombre. Lo que sí podemos decir es que el Espíritu Santo, al igual que Dios Padre, al igual que Dios Hijo, tienen características de una personalidad. ¿Por qué? Porque hablan, porque se entristecen, porque se enojan, porque reaccionan, porque dan órdenes, porque se comunican, porque hablan. Y a lo largo de todo el compendio de la Biblia encontramos las tres manifestaciones de esas tres personas, y encontramos cómo esas tres personas que no son hombre, que para su momento no tenían cuerpo antes de la venida de Cristo, esas tres personas se manifestaron hablando, se manifestaron dirigiendo, se manifestaron de muchas maneras para que nosotros pudiéramos entender lo que ellos nos querían decir. Así que entendamos eso con relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque descendió a la tierra, aunque mora en los hijos de Dios, el Espíritu Santo no posee un cuerpo humano. Ahora miremos otro aspecto tan interesante que la Biblia nos muestra acerca del Espíritu Santo. Las veces que se hace alusión al Espíritu Santo en la Biblia, cada vez que usted lea la Biblia y encuentre la frase Espíritu Santo, o en algunas Biblias, cuando usted lee y encuentra la palabra espíritu con E mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Ahora, cuando encontramos esas referencias en la Biblia, se usan términos en género masculino, y esto no tiene nada que ver con identidad de género ni con esas cosas. Estoy hablando de la gramática española. Cuando leemos esos términos, y ya lo voy a demostrar, se habla en un género masculino. Pero esto lo que está denotando son rasgos de personalidad, más no de una humanidad, más no de un cuerpo físico. Ahora, en la teología se considera que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero jamás se ha visto al
Espíritu Santo como una persona, y jamás en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia se ha visto y ni siquiera se ha llegado a pensar que el Espíritu Santo es una mujer, como se está, mm, subiendo esos contenidos a las redes sociales. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y versículo 26. Dice lo siguiente. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, el versículo 14 está hablando de otro consolador. Si usted nota, está utilizando un género masculino. No está diciendo otra consoladora, sino que está diciendo otro consolador y está enfatizando en el sentido masculino. Luego el 17 dice, el espíritu de verdad, también vuelve y hace relación al masculino. El versículo 26 vuelve y repite la misma frase. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y entonces nuevamente habla de el consolador y está utilizando un género masculino porque así es como la Biblia presenta al Espíritu Santo. No lo presenta en forma femenina, sino que lo presenta en forma masculina, sin querer decir que la mujer es menos y que la mujer no vale. No, eso no tiene nada que ver con esas cosas. En Lucas capítulo 1, versículo 35, encontramos que dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la versión que estoy leyendo, Reina Valera 1960, la frase el Espíritu Santo comienza con E mayúscula. El Espíritu Santo está hablando de una persona y está haciendo relación a un aspecto masculino. Por ahí me acabo de acordar de una película que se llama La Cabaña. Seguramente muchos de ustedes también la han visto. Yo la vi toda y es una película bonita, tierna, muy enredada, bastante enredada, pero en esa película también el Espíritu Santo es mostrado por una mujer. Y me imagino que desde allá viene hasta acá esas ideas de tratar al Espíritu Santo como una mujer. Y como lo vimos anteriormente, el Espíritu Santo no es catalogado ni como hombre ni como mujer. Es visto como persona porque tiene atributos de personalidad, pero él es, pudiéramos decir con mucho cuidado lo que voy a decir, él es asexual, él no tiene sexo, ellos son espíritu. Los que tenemos sexo somos nosotros los seres humanos y los animales que son macho y hembra. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este tema tan delicado de creer que el Espíritu Santo es una mujer, por lo cual no estamos de acuerdo? Eso es un silogismo errado, perdón. ¿Qué es un silogismo? Es una conclusión. Un silogismo es decir, si el cielo está gris y está haciendo frío, va a llover, ¿cierto? Eso es una consecuencia de lo que está pasando. Es un silogismo. Y estas personas toman unos pasajes de la Biblia y hacen unas conjeturas y hacen unas declaraciones absolutamente salidas de contexto, absolutamente descabelladas, que no tienen absolutamente ningún contexto bíblico, ni histórico, ni etimológico, ni en la traducción, una cosa descabellada. Ahora, ellos afirman que si Dios es Padre, ese Dios Padre, por lógica, entonces debe tener una deidad femenina. Ellos dicen, si hay un Dios Padre, ese Dios Padre debe tener una deidad femenina. Y por lo tanto, ellos interpretan que esa deidad femenina es el Espíritu Santo. Ahora, miremos algo muy, muy
interesante que leemos nosotros en Mateo 1:28 y Mateo 1:29, porque ellos dicen que el Espíritu Santo, la mujer Espíritu Santo, fue quien engendró a Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Y eso es cierto. Dice la Biblia, ya lo vamos a leer. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por supuesto lo dice la Biblia. Por supuesto es un milagro. En esa preciosa mujer que fue la Virgen María, en esa mujer a la cual muchos deberíamos imitar por su ejemplo de vida, en el vientre de esa mujer se depositó la persona del Espíritu Santo para que ella lo concibiera y naciera y se convirtiera en la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pues por supuesto que creemos esas verdades bíblicas y por supuesto que creemos que Cristo nació de una mujer siendo virgen. Eso está en la Biblia y no podemos negarlo ni contradecirlo. Mateo 1:20 también habla exactamente de lo mismo. Y pensando él en esto, está hablando de José, el padrastro de nuestro Señor Jesucristo, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora yo quiero finalizar con esto. Lo delicado de esto, lo peligroso de estas sectas que salen diciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No importa que la lean, no importa que la pronuncien, no importa que salgan con una voz emocional y hasta le pongan música, etcétera. Eso es lo de menos. Lo que importa es su verdadera interpretación y su verdadera enseñanza. Ahora, mire lo que este contenido, estas personas dicen. Ellos dicen que el Padre, que es Dios, ese Padre, por lógica, debe tener una deidad Dios, una diosa. Entonces ellos dicen que el Espíritu Santo es nuestra madre, nuestra mujer, dicen ellos, y cantan una canción que dice, ha llegado el tiempo de adorar a una mujer. Y ya les expliqué anteriormente que eso no es válido. Ahora, ellos dicen, y usted lo puede buscar ahí en las redes sociales, ellos dicen que la mujer, Espíritu Santo, engendró a Cristo en el vientre de María. Entonces, mira lo grave del asunto. Si el Espíritu Santo, como ellos dicen, es una mujer y fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesucristo en el vientre de María, entonces dos mujeres están engendrando una criatura, un ser vivo. Dese cuenta para dónde van estas cosas. Esto es una aberración y esto es una herejía en todo el sentido de la palabra. Ahora, si alguien quiere creerlo, bueno, está en su libertad de poderlo creer. Entonces, este silogismo simple que nosotros hacemos es, si el Espíritu Santo es una mujer, y María evidentemente es una mujer, entonces dos mujeres, según ellos, engendraron al Espíritu Santo y entonces ya usted entenderá todo lo que significa eso y todo lo que puede desatar ese tipo de creencias. Encontré un versículo bastante interesante que sería muy bueno en otra oportunidad profundizar en ese tema. Pero Mateo capítulo 12, versículo 32 dice lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Les dejo ese versículo para que usted lo medite. Mateo 12:32, para que usted piense en él. Enfáticamente debemos decir, o debo decir, que estas enseñanzas no son bíblicas, son herejías diabólicas
y que las agrupaciones que enseñan esto no hacen parte de nuestra comunidad cristiana, ni mucho menos nos representan bajo ninguna instancia. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias abismales y radicales en la creencia de la Santísima Trinidad.